Saben que el Señor me dio una asignación ya hace tiempo, y yo quiero que en este momento la iglesia, porque me llevó tiempo yo entenderle a Dios qué es lo que quería Él hacer conmigo y con esta comunidad, con esta iglesia. Y me costó mucho aprender realmente qué es ser misericordioso. Me llevó tiempo y años dentro de la vida cristiana el aprender qué es ser misericordioso. Yo creo que la iglesia necesita también poder entrar en ese nivel de revelación acerca de la misericordia de Dios. La Biblia dice: sed, misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Es decir, la naturaleza de Dios, su carácter, su corazón es ser misericordioso. Amén. Y sabe usted que la palabra misericordia, esa palabra es una palabra compuesta. Y entonces esto viene de una raíz que es miseri, es miseria, y cordia es corazón. Es una palabra latina, y esa palabra significa: tienes que en tu corazón ser más empático con la miseria humana, con los que sufren, están viviendo una miseria, o sea, que están sufriendo dolor. Tienes que ser más empático, y la iglesia necesita entrar en eso. Ahora, Satanás, al contrario, lanza un ataque contra la sociedad, contra los cristianos, para que nos hagamos daño, al contrario, que nos odiemos, que nos acusemos. Pero de eso se va a tratar. Cuando el Señor me dijo: tú eres un vaso quebrantado de misericordia, me costó entender esto, ¿no? Pero vamos en esta hora a hablar de eso, porque eso va a ser como parte del ADN, de la cultura de nuestra iglesia. Génesis capítulo 4, versículo 9. Génesis 4, versículo 9. Génesis capítulo 4, versículo 9. Y vamos a leer ese pasaje en donde acontece el primer crimen, ¿verdad?, en la humanidad, la primera injusticia que se comete contra otro ser humano. Nunca antes se conocía lo que era la muerte. Dios no creó al hombre para morir. Y por primera vez Adán tuvo que tomar a su hijo Abel, y yo creo que él lo sacudía y decía: hijo, ¿qué te pasa? Estás dormido, levántate. Él no sabía que era la muerte. Pero por primera vez vemos la muerte venir como una consecuencia del pecado humano. Pero vamos a ver esto, Génesis 4:9. No me quiero enfatizar en esto porque yo tengo mucho que dar en esta hora. Génesis 4:9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Amén. Fíjese que cuando Dios pregunta, como dije, no es que Él no sepa, Dios lo sabe todo. Él ya sabía que Caín había matado, ¿verdad? Él vio desde que se ensañó contra él y cambió su semblante, porque Dios mira todo eso, ¿no? Se llenó de celo, de envidia y odio, y hasta que llegó a consumar, ¿verdad?, el crimen contra su hermano. La Biblia no dice cómo lo mató, pero la cosa es que le dice: la sangre de tu hermano está clamándome desde la tierra. Y a partir de ahí vemos cómo un ser humano comete injusticias contra otro ser humano. Pero veamos lo que Dios le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Entonces, póngame atención aquí. Esta pregunta que Dios le dirige a Adán es lo que nos va en esta hora a ubicar en qué posición o en qué rol Dios nos ha puesto de responsabilidad hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano. Cuando le dice: ¿dónde está Abel tu hermano?, quizás la respuesta no era, Dios no estaba buscando la respuesta: está por ahí. No, sino que quiero saber qué has hecho con tu hermano.
Y luego dice, y él respondió, no sé. Pero la respuesta de Caín fue esta: ¿soy yo? Lea conmigo, ¿soy yo acaso un guarda de mi hermano? O sea, le respondió mal a Dios. ¿Acaso qué responsabilidad tengo yo? ¿Y acaso yo soy guarda de un hermano? Me recuerda mucho tiempo atrás que yo le pregunté a un hermano que era vecino de otro hermano que ya no lo había visto en la iglesia. Y la respuesta de este hermano fue muy pesada para mí, ¿verdad? Porque yo le preguntaba, y el hermano fulano de tal ya no lo ha visto, porque era su vecino. Y él me dijo, ¿y por qué me pregunta a mí? Pregúntale a él. Me dice, yo no sé nada, es cosa de él. Todos tratamos de evadir la responsabilidad que Dios nos ha dado de cuidar a nuestro hermano. ¿Dónde está tu hermano? Cuando hablamos de tu hermano, estamos hablando de mi prójimo, mi esposa. ¿Dónde está? Es decir, ¿dónde lo has dejado? Mira, lo mataste. Lo mismo te podría preguntar Dios, ¿dónde está tu esposa? No que dónde está en posición geográfica, sino cómo está. Porque yo te he dado la responsabilidad a ti de cuidarla. Pero él le dice, yo no soy guardaespaldas de ella, él es la vida de ella, ¿no? Pero no, Dios dice, yo te he puesto para que se cuiden unos a otros como hermanos. Amén. ¿Cómo es que le dice un padre a sus hermanos cuando dice, al mayor le dice, cuide a sus hermanitos? Cuide a su hermana siempre, ande vigilando siempre y cuide a su hermana. Amén. Y lo mismo Dios, siento la presencia de Dios. A nosotros en la iglesia nos dice, tienes que cuidar a tu hermano. Nosotros aquí no estamos para hundir o pisotear a un hermano. Estamos para levantar, para proteger, para cuidar a nuestros hermanos. Amén. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Caín, mira cómo tu hermano lo dejaste golpeado, herido, y la sangre de tu hermano ha llegado ante mí. Mira el dolor. Porque no solamente hay formas de matar físicamente. La Biblia habla que el que odia a su hermano y que le llama fatuo, necio, lo ofende, dice que es un homicida, que está matando a su hermano. Una forma también de matar, eso se le llama muertes sociales, ¿no? Como rechazar o aislar o ignorar a una persona, como muchos hacemos. A veces ya no le hablamos o cosas así, son aislamientos. Y de esa manera es como una muerte social que le estamos produciendo a esa persona, ¿no? Que pronto se sentirá sola, rechazada, y vendrán muchos pensamientos sobre su vida. Entonces, Dios nos ha puesto a nosotros para ser guarda de nuestros hermanos. Diga, Dios me ha puesto para cuidar. ¿Qué hace un guarda? Es un guardaespaldas, pues. Cuidarle la espalda al hermano. Amén. Wow. ¿Cuántos me cuidan la espalda a mí? Si alguien está hablando mal de mí, ¿qué hacen ustedes? Sigamos el chisme, está bonito, ¿verdad? A muchos les gusta comer el taco al pastor. Se comen al pastor, vaya, ¿sabes? A veces yo me imagino, solo me ven las patas ahí. Me están comiendo. Le gusta el taco al pastor. No, pero no, yo sé que ustedes aquí me aman, amén. Si no, de lo contrario, me zumbaran los oídos, ¿verdad? Mi madre siempre decía, cuando cocinaba y la leña estaba reventando así, me decía, están hablando mal de mí. O si le zumban los oídos, alguien está hablando mal de mí. Pero bien, yo sé que ustedes hablan bien de mí, eso sí lo creo. Pero ¿dónde está tu hermano? Yo pregunto, ¿dónde está tu hermano? Esa es la pregunta que Dios hace. Ahora, vamos a seguir leyendo, pero antes quiero poner el tema. Si me pone el tema que vamos hoy a desarrollar es con esta interrogante que Dios hace, ¿no? ¿Dónde? Diga conmigo, ¿dónde está tu hermano? Ok, siempre recuerde eso. ¿Dónde está tu esposa? No te está preguntando a dónde está. Anda de compras. No, ¿cómo está? Yo te he puesto para que la cuides a ella, para que cuides a tu esposo, para que cuides a tu hermano, a los hermanos de la iglesia. ¿Cómo está?
Amén. Bien, ¿dónde está tu hermano? Diga, ¿dónde está tu hermano? Ahora vamos a leer en Job, hablando de que el día lunes es día del trabajo, ¿verdad? A muchos no les gusta este libro y por eso les cuesta encontrarlo, el libro de Job. Porque como Job en inglés es Job. No les gusta mucho el libro de Job. Felicidades a los trabajadores, porque yo sé que el lunes es día del trabajador. Y los hispanos somos trabajadores, ok. Diga, somos trabajadores. Ok, Job 6, versículo 14 al 15. Vamos a leer. Diga conmigo. Mire, esta es una queja que pone Job al cielo y a sus amigos sobre todo. Dice, el atribulado, diga conmigo, el atribulado es consolado por su compañero. Ok. Y luego que dice, aún aquel que abandona el temor del omnipotente, o de aquel que se ha apartado de Dios, aquel que ha pecado, aquel que ha caído, ¿verdad? En error, aún ese, dice, también necesita, ¿verdad?, ser consolado por su compañero. Pero mis hermanos, dice, pero mis hermanos, diga, pero mis hermanos me traicionaron, como un torrente pasan como corrientes impetuosas. Sabe, la primera cosa cuando el Señor me hizo el llamado para poder ser un vaso quebrantado de misericordia, es que la primera cosa que nosotros podemos ver en la iglesia es que estamos faltos de misericordia. Somos a veces muy implacables, duros, intolerantes, y que podemos llegar hasta maltratar a un hermano. Y a causa de eso el Señor me hizo ver que hay muchas personas heridas y que este ministerio que Dios ha levantado no es solo para salvar almas, sino que el Señor me dijo, hay muchos hijos míos que están heridos. Tienes que sanar la iglesia, tienes que sanar a mucho pueblo que yo tengo que han sido heridos. Entonces, pero necesito un lugar de misericordia en donde esas personas puedan estar en una atmósfera donde puedan sentirse seguros y allí puedan ser restaurados. Amén. Ok. Esos ambientes seguros es cuando las personas han sido enseñadas en ser misericordiosos. Pero lo que está diciendo aquí Job, ¿cuántos saben que cuando le aconteció a Job todas aquellas calamidades que vinieron una tras otra sobre él, aún los amigos lo abandonaron? ¿Sabía usted? Y es porque en ese momento comenzamos nosotros a conjeturar y a crear como ciertas hipótesis de que por qué al hermano le han salido mal las cosas, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, hay un dicho que nosotros decimos, el que no la debe no la teme, ¿verdad? Como quien dice, si usted anda en bien buenos caminos y todo está bien, entonces nada malo le va a pasar. Y si a este le está yendo mal, es porque anda en pecado, anda en la carne, ha dejado de orar o estás mal con Dios. Por eso te ha pasado todo lo que ha pasado. Entonces comenzamos a acusar, y yo digo que quien sufrió mucho de esa acusación es Job, porque en ese momento imagínense que a usted se le muriera todos sus hijos, que la casa se le viene encima, ¿no?, a todos sus hijos y quedan allí sepultados, y luego pierde todos sus bienes, y que usted caiga en una enfermedad, ¿verdad?, incurable, y que todavía encima vengan a hablar mal de usted, porque los amigos de él comenzaron a decirle, Job está en pecado, ha venido maldición de Dios sobre él. Wow, entonces dice, he sentido como que una corriente que venía con piedras y todo pasó sobre mí de una forma impetuosa. Es decir, me pisotearon en la iglesia cuando más necesitaba, aún me agarraron de trapeador y pasaron encima de mí, ¿no? Y eso es lo más terrible que puede ocurrir, porque uno va a la iglesia
donde supuestamente hay gente que tiene misericordia y que sabe que es amor. No, yo creo que no estoy aquí en la congregación correcta, mejor me voy a otro lugar. ¿Cuántos están recibiendo esto? Amén, pero los veo muy callados a ustedes. Amén. Cuando uno dice amén, es que está apoyando. Amén, así es. Pero cuando usted no dice nada, entonces uno dice: hey, no me están recibiendo el mensaje. Pero la verdad que de una u otra manera nosotros a veces hemos dejado en el camino a un hermano que necesitaba y lo hemos pisoteado y hemos pasado encima de él. Estos dichos de pueblo, ¿verdad? Siempre se traen, como decía, del árbol caído, dicen, todos hacen leña. Porque mientras tú estás bien, imagínese a un pastor, cuando uno está bien, toda la gente: oh, no, es un siervo de Dios, él es ungido. Pero no vaya a cometer un error ahí que ya ese es un diablo, es un demonio, ese es un... ¿Sí o no? ¿Sabe una cosa? Que hay algo que a mí lo escuché muy bien de la gente del mundo. Y yo escuché una conversación de gente no cristiana. Y escuché eso y me quedé viendo. Y yo como cristiano escuché, paré el oído y dije, cuando ellos hablaban decían: ¿sabes por qué yo no voy a una iglesia? Porque me dijo, muchos van ahí a recibir de los pastores, se restauran sus vidas y después salen hablando mal del pastor. Y esas cosas no es para mí. O entre ellos mismos se agarran ahí. Eso que uno ve en YouTube, gente agarrándose contra iglesias, contra pastores, contra hermanos, no, esa es basura para mí. Eso Dios lo mira como algo vomitivo, es algo que no debe ser. Siento la presencia de Dios aquí. Y usted no debe participar en esas cosas. Cuando alguien está hablando mal de otra persona, y sobre todo que es un cristiano, es tu hermano. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? Siento una unción aquí bajando. Oh my God. Vamos a leer en Evangelio San Lucas, capítulo 10. Okay. Esta es una de las cosas más esenciales y básicas del cristianismo, que ni siquiera eso estamos viviendo nosotros. ¿Saben ustedes que Jesucristo dijo que el mandamiento más grande y más importante en la Biblia, ¿cuántos lo saben? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Pero es el que a veces nosotros no le damos importancia. Jesús dijo, cuando le preguntaron ¿cuál es el más grande y más importante mandamiento en la Biblia? ¿Y qué dijo Jesús? Dígame fuerte. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con tu mente, con tu alma. Y luego dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mandamiento, dice, no es menos importante que el primero, sino que es como que está ligado a ese. Si amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. No me vengas diciendo que amo a Dios, hermano, pero odio a esta. O sea, eso no es incoherente. Así es, amén. Ok, entonces en Lucas capítulo 10, versículo 36 al 37 dice: ¿quién pues de estos tres? Lucas 10, 36 al 37. Vamos a ver, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Para ir adelantando, solo voy a leer rápido, si no me siguen y no aparece acá, porque yo tengo que tocar muchos puntos. Ok, Lucas 10, versículo 36 al 37, lo voy a leer. Dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí hay un hombre que le preguntó, ¿verdad?, acerca del primero y más grande mandamiento. Y entonces todavía que él, para justificar
Aunque la respuesta de este hombre realmente tiene base, porque le dijo: ¿y quién es mi prójimo? O sea, la palabra prójimo significa próximo. La persona más próxima que tienes. Tú no puedes decir amo al mundo. Allá, bueno, están los de África, están los de los chinos, todos los asiáticos están por allá. Yo los puedo amar desde aquí. Pero si tengo un chino en mi casa por 3 meses, no sé. Quizás así como somos nosotros, que huelen a ajo. Mire cómo somos nosotros, discriminativos. Y no se dio un hindú, estos no se bañan. Y hacemos discriminación, ¿sí o no? No ustedes, pues yo no. Ustedes tal vez, yo no. Pero ¿cómo somos nosotros? Entonces, la persona próxima, la que más debes amar es a tu esposa, a tus padres, a tus hermanos, la gente que está más cerca, más próxima. De ahí van tus amigos, todo ese círculo de personas de la iglesia. Debemos amarnos, amén. Ahora, sigamos, dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces Jesús, como siempre, ¿verdad?, usando estas historias, pero que ilustraban, traían una revelación de lo que él quería decir. Entonces lo que pasa es que un hombre que venía de Jerusalén descendiendo a Jericó, dice que en el camino de repente unos ladrones lo despojaron de todo, lo dejaron mal herido, agonizando, tirado ahí en el camino. Y entonces de repente pasó ahí, ya imagino, un sacerdote, ¿verdad?, con sus vestimentas, y él iba para el templo. Y él lo vio, y el pobre hombre, ¡ay! ¡Ayuden! Entonces el sacerdote, ¿saben qué dijo? Este quizás por andar en malos caminos le pasó eso. Mire cuántos cristianos lo hemos enterrado. Y voy a usar esto porque esto es algo mediático, solo para dar un ejemplo, ¿no? A mí me da mucha compasión, mucha lástima este hombre llamado, el muchacho que lo mandaron al Salvador preso, ¿cómo se llama? Ábrego, Kilmar Ábrego. Me da mucha lástima, porque por políticos ha sido el objetivo de venganza, de atribuirle a él ya como un criminal. Entonces es algo horrible, ¿no?, que te destruyan tu reputación. Y la gente muchas veces de repente dicen, hablan de un pastor y dicen: sí, es cierto, esos son herejes. Ni lo conoces, ni has ido a su iglesia. ¿No le has preguntado a los miembros de su iglesia cómo se sienten, si reciben de ese hombre de Dios? ¿Cómo es él? Tenés que vivir unos meses con esa persona y decir: sí, de verdad que ese pastor es malo. ¿Cómo podés juzgar a una persona sin conocerla? Pero este sacerdote lo primero que hizo es, quizás por andar en malos caminos, que en drogas andaba, por eso es que le pasó eso. Y pasó ahí. Pero hay otra razón por la cual este sacerdote no le hizo caso, y es porque él decía: yo voy a la iglesia, al templo, y si toco a este hombre, quizás está muerto. Y tocar un cuerpo muerto era, según la ley de Moisés, usted quedaba inmundo, impuro, y no podía entrar al templo. Decía: no, mejor no toco, este es impuro. Y luego pasó un levita. Los levitas son los servidores en la iglesia, ¿no? Son los que servían en la iglesia. Y lo mismo, quizás dijeron: yo voy a servir al Señor, tengo privilegio, y si me quedo aquí no voy a llegar a servirle a mi Señor. Y así que ese tampoco no le hizo caso. Entonces pasó el tercero, que ese era un hombre, que era él un samaritano. Los samaritanos eran odiados por el pueblo judío.
Y no voy a extenderme por la razón, se les puede explicar la razón, ¿verdad? Ellos no creían que ellos eran parte del pueblo judío. Ellos eran pueblo mestizo, un pueblo mestizo con los asirios. Abusaron de las mujeres y nacieron producto de violación, muchos, y se formó el pueblo samario. Y aunque ellos adoraban a Dios, a veces ellos incluían ciertas mezclas que no eran paganas, y incluían el culto, el ritual judío. Pero los judíos los tenían como menos, ¿verdad? Los odiaban. Pero ese hombre mostró una actitud que la que un cristiano no tiene. Póngame atención a lo que voy a hablar aquí. ¿Sabe una cosa? Que vino aquí a Canadá unas personas que eran católicos, pero de verdad le voy a decir, esos sí eran católicos. Así le digo, recalcitrantes, hasta los huesos. Pero yo conversé con ellos, porque yo soy una persona que no soy intolerante. Yo puedo hablar con cualquier persona independientemente de lo que la persona crea. Pero venían a visitar a un hermano cristiano. ¿Y sabe qué, pastor? Me dice, vengo a encontrarme que este hermano me dio donde quedarme y están peleados con el hermano, pero se odian, me dijo. Y yo le digo, ¿y entonces qué les enseñan en la iglesia? Porque nosotros en nuestra casa, me dijo, toda la familia somos unidos, somos católicos, pero somos unidos, me dijo. ¿Y ustedes por qué se están peleando entre ustedes? Dice, si son evangélicos. Y yo sentí que me puso la cara roja y se me caía. Ya ni ganas me daban de decir, yo soy pastor. Porque da vergüenza. ¿Sí o no? Da vergüenza que nosotros como cristianos no podamos amar a la persona. Y saben que la palabra misericordia, ¿qué significa? Porque muchos no saben ni qué es la palabra misericordia. La palabra misericordia, ¿cuáles son, podríamos decir, las expresiones o los aspectos de esa palabra misericordia? Dice la Biblia, que dice, sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Que Él dice, Él es bueno, es benigno, aún con los malos e ingratos, con los pecadores, imagínense. Pero nosotros una vez venimos a la iglesia, ahora nos creemos ya como purificados, santificados, y ya no nos acordamos de lo que éramos antes. Y de repente vemos por ahí a un borrachito. Ay, miren lo que anda perdido este. Usted andaba allí también. Si por la gracia es que usted está ahorita medio vestidito, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ahora ya no hablamos de, es que esos impíos, ni me junto con ellos, los impíos. Ya habla esa palabra, ¿verdad? Impío. ¿Sabe qué significa la palabra impío? O sea que es lo contrario de que yo me siento pío. Él es impío, malo, sucio, pecador. Yuhu. Wow, dicen, como que no era el domingo que tenía que venir a la iglesia. Pero la verdad es que a mí me costó mucho que Dios me enseñara esto. ¿Sabían ustedes? Que saben ustedes que a Pedro, para que pudiera ir a predicar a la casa de Cornelio, Dios tuvo que ponerle revelación. Hasta 3 veces le bajó la misma visión, porque era testarudo. Ese decía yo, y mire, Dios lo mandó a la casa de un pecador a predicarles, a Cornelio. Y todavía entra, hermano, a la casa de Cornelio y no dice, para mí es un honor estar, no, sino que dice, ustedes saben que para un judío es abominable estar con ustedes, colombianos, mexicanos, salvadoreños. Ustedes no son nada, yo soy judío. No, si para Dios tratar con Pedro, wow, lo tuvo que quebrar, ¿no?
Entonces Dios tuvo que, para que uno tenga misericordia, hermano, Dios lo tiene que quebrar a uno, para que sienta lo que otra persona siente. Porque de otra manera nosotros nos creemos los grandes santulones y dioses que podemos juzgar a medio mundo. ¿Sí o no? Yo cuando veo esos que en YouTube agarran y hasta hacen la cara así, y yo digo, este ha de ser, saber con su esposa cómo la trata, ¿no? Cómo ha de ser en su hogar. Pero nosotros allí en YouTube tenemos el valor de decir a medio mundo y mandarlo al diablo. Yuhu. Ok. Entonces, llega el punto en que aquel que se bajó de su caballo y que lo curó, tuvo el tiempo para curarlo, para sanarlo y luego llevarlo en su caballo y luego llevarlo a un lugar y pagar para que le dieran el tratamiento para rehabilitar a este pobre hombre, porque de eso se trata, ¿no? Amén. Este hombre, de verdad, el Señor le preguntó a él: ¿quién te parece de esos tres que te presenté? ¿Quién de esos tres fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el hombre dijo: bueno, la verdad que yo pensaba que era el sacerdote, el levita, pero no. De verdad que el que usó de misericordia, el que hizo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Dejemos de teorías, dejemos de religiosidad, dejemos de que llámese la Biblia de pe a pa. Hermano, no me tiene que decir nada. No, anda, hacelo. Amén. Tenés que hacerlo. Aquí no es cuestión solo de tengo toda la Biblia metida en la cabeza. No, haz. La Biblia es de hacer. Entonces le digo: haz misericordia también, así como ese hombre. Wow, eso me cuadró a mí. Entonces, ser misericordioso es hacer bien a los ingratos y malos. Eso es ser misericordioso. También perdonar. Ok. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Quieren que siga? Ok, bien. Sean misericordiosos como mi Padre. Ahora, vamos a continuar. Vamos a leer Lucas 6, 37, 38. 6, 37 al 38. 6, 37 al 38. Ahora yo voy a ir dando algunos consejos de cómo debemos de tratar nosotros a una persona que ha fallado delante de Dios o que ha caído en pecado. Cómo debemos de tratar a una persona en la iglesia que ha caído en pecado. Lucas 6, 37. Lea conmigo: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Diga: perdonad y seréis perdonados. Esta ley es el principio de dar. Y es el principio de que con la misma medida que tú mides serás medido. En el mundo la gente le llama a eso karma. Pero lo que dice Jesús es: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida, diga conmigo, medida que medís, os volverán a medir. Pero quiero leer otro pasaje. Santiago 2:13 dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es lo primero que tuve que entender. ¿Qué me decía Dios? Vas a ser vaso de misericordia. Ok, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Porque a veces nosotros cuando oramos al Señor y estamos en una prueba, decimos: Señor, hasta lloramos, ¿verdad? Para tocar el corazón de Dios. Ten misericordia de mí, sé propicio, ten misericordia. Pero no tenemos misericordia del otro hermano.
Ah, Señor, a ese castígalo. Págale conforme a sus obras. Ok, pero dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. A la hora que te toque a ti, ahí vas a ver lo que es ser juzgado. Y luego dice: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ok, vamos a ver. La persona que juzga se cree que tiene la integridad moral superior, ¿verdad? Que para poder emitir un juicio sobre otra persona. Ahora, póngame atención a lo que estoy hablando. Póngame atención. Que aun si las leyes humanas, las leyes civiles que no gobiernan, a veces se presentan como más compasivas y misericordiosas que nosotros los cristianos. Miren lo que la ley en todo país democrático se respetan estas leyes. En los países donde no hay democracia, no les importa estas leyes. Pero primero, la persona, las leyes conceden la presunción de inocencia. Nadie es culpable, eso es lo que dice la ley, ¿no? Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, o sea, vencido en juicio. La persona, la ley concede la presunción de inocencia y nadie puede declararse culpable hasta que se demuestre lo contrario. Vuelvo a traer a colación lo que les hablé de este muchacho Ábrego, que desde el principio sacan fotos y él es un marero, él es un pandillero, él es un coyote que trafica con personas de Centroamérica a Estados Unidos. Luego no, que él es maltratador de mujeres. Bueno, primero, usted no puede, la ley no permite que a usted aún lo fotografíen y que digan al solo llegar la policía y que digan: mire, él es esto. Usted tiene derecho primero a que no le vayan a arruinar su integridad y su reputación. El acusado tiene derecho a defensa y a una justicia pronta y cumplida, es decir, un juicio recto, ¿verdad? Póngame atención a esto, que esto es bien importante. Para mí, Dios me mostró eso sobre lo que es tener misericordia, ¿verdad? Porque fíjese que nosotros inmediatamente un hermano cae en pecado, ya lo juzgamos. Este no era elegido de Dios. Este era un apóstata. Este que es un hipócrita. Este lo otro. Pero tú no dejas defender a la persona, o sea, es que escucharla. Amén. No tienes que juzgar a la persona así de primera, ¿no? Bueno, no sé si están conmigo o no. ¿Quieren que les siga predicando o ya no quieren? Están aprendiendo, o sea, ok, bien. Ok. A veces la iglesia parece como un tribunal de los tiempos de la Inquisición católica, ¿verdad? Donde si vos no, de una vez te condenaban y te juzgaban y comenzaban a torturarte y te quemaban vivo, ¿no? ¡Pum! Así. Y hoy la gente es así tan misericordiosa. Sí, a esos quémenlos vivos. Pero hay que escuchar a las personas, ser misericordioso. Y ahí viene lo que son los derechos humanos, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando yo veo a muchos cristianos aplaudiendo la mano dura, el militarismo, el que a las personas solo se las lleven preso así, ¡boom! Y los metan preso y que no pasan 2 años. Cuando dije pronta justicia es de que la persona no puede pasar 3 años en una cárcel y hasta después lo van a juzgar. Mira, ahora sabemos que usted no era. No, eso es injusticia, es algo que no tiene nada de misericordia ni compasión eso. Y como cristianos no tenemos que aplaudir esas cosas. Ok, Primera de Corintios 5 del 9 al 11. Y ya voy a ir aterrizando. Primera de Corintios 5, 9 al 11. Vamos a ver. Dice:
Lea conmigo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón; con el tal ni aun comáis. Mire esta regla que Pablo establece. Parece que si no la interpretamos bien como personas maduras y inmediatamente nosotros literalizamos así, vamos a ser personas muy tajantes, muy duras. Lo que está hablando Pablo aquí es de que si alguien en la iglesia lo que estamos hablando es de que alguien puede caer en un pecado, ¿no? Pero una persona que está viviendo constantemente en pecado, ¿verdad? Entonces lo que está hablando Pablo aquí es acerca de aislar. La primera cosa que el Señor me dijo, tenemos que tener cuidado cuando se aísla a un hermano. Cuando empezamos en iglesia a actitudes de aislar a un hermano. Amén. Sabe que lo que impide como muchas veces venir a una persona que ha fallado delante de Dios es la forma en que le van a mirar los hermanos. Porque puede levantarse allí hasta un pastor y decir: el diablo está aquí en medio de nosotros, siento que el diablo entró. No, eso es para matar a un hermano, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí es que cuando no os juntéis, está hablando así, que está bien. Los creyentes tenemos el derecho de sentirnos como traicionados o mal de que un hermano falló en la iglesia, ¿verdad? Y es parte de nosotros. Amamos la iglesia del Señor y no hubiéramos querido que se manchara de esa manera. Pero lo que habla aquí de no juntarse con una persona, dice así. Cuando dice no juntarse, no necesariamente con los borrachos, fornicarios. Alguien que está en fornicación es alguien que está viviendo en sexo fuera del matrimonio, ¿verdad? O un ladrón, un idólatra, o alguien que está en algún pecado como borrachera. Podríamos decir, no necesariamente no le vamos a hablar a todos, porque si no, bueno, tendríamos que salir de este mundo. Eso es lo que dice Pablo. Pero luego dice, más bien yo les escribo que no se junten con ninguno que, llamándose hermano. Ese es el punto. Vamos a analizar esto. Porque hay un hermano en la iglesia que puede haber caído en pecado. Y está en la iglesia él tratando de buscar apoyo, ayuda, que lo levanten, que lo restauren. A ese no lo vamos a aislar, pero estamos hablando aquí de alguien que está reincidiendo, o sea, pecando abiertamente y ya sin importarle, ¿verdad? Está en la iglesia y él, sabiendo que es pecador, no le importa, lo hace con alevosía, y entonces ya eso llega un momento en que de verdad hay que demostrarle al hermano que no está bien lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Ok? Ser misericordioso no tiene nada que ver con consentir, encubrir, disimular o tolerar el pecado. Eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Es que puede alguien pecar en la iglesia, pero no necesariamente desde ese momento ya pecó, hermano, usted ya ni le hablo, ya, por favor, ya no me llame por teléfono. Y le quito yo el Facebook, le quito todo, ¿verdad? No me ame, usted ya no es mi hermano, ni me llame hermano. Y hay iglesias así. Ajá, ¿sí o no? Ok, pero sigamos. Vamos a seguir. Otra cosa que el Señor me dijo es: protege la reputación de tu hermano. Vamos a leer Mateo 18 y hoy sí ya voy a ir terminando porque es tan amplio este tema. Mateo 18, versículo 15 al 17.
Léalo conmigo, quiero que participe. ¿Sabe por qué yo estoy enseñando esto? Porque yo no quiero que esta iglesia cometa los errores que otras iglesias han cometido en vez de ayudar a un hermano, los sacamos de la iglesia, ¿no? Póngame atención. Por tanto, diga conmigo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero si no los oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Está conmigo en esta hora? Ok. Jesús instruyó sobre los pasos de cómo abordar, ¿verdad?, la situación de un hermano que cae en pecado, con amor, comprensión, con mucha sabiduría, buscando primero, número 1, hablar en privado para entender el error y ofrecer una solución. Fíjese lo que dice: si el hermano pega contra ti, llámele aparte. Esto no se va a hacer un chisme en la iglesia. Llámele aparte, hermanos que son sabios, maduros. Llamémosle aparte, hermano, mire esto y esto pasa. Pero si la persona dice no, eso es mentira, entonces se llama a otros hermanos, pero todavía esto no ha salido a luz a la iglesia. Se toma a 2 o 3 testigos para poder confirmar que estos hermanos dicen: sí, hermano, no, yo lo vi con mis ojos, yo pude ver que usted ha pecado, lo vi ahí con las manos en la masa. Entonces la persona ya probablemente pueda aceptar y decir: sí, hermano. Ahora, póngame atención, que yo sé que muchos hermanos piensan que si alguien en la iglesia pecó, pero el hermano andaba como encubriendo y su pecado, creen: ese es un perverso, porque si alguien peca inmediatamente tiene que confesar. Hermano, le voy a decir, nadie, por ejemplo, de los que estamos aquí, nadie que cae en pecado viene inmediatamente y dice: hermano, pequé contra Dios. Nadie, todos caemos en la gran mentira de que podemos caer en pecado y que nadie lo sabrá. La Biblia dice que lo que está nada en oculto hay que no sea manifestado a la luz, ¿no? Que no salga a la luz. El problema es que nosotros le creemos al diablo, que dice: no, esto nadie lo va a saber. Pero la cuestión es que siempre eso va a salir a luz. En otras palabras, el que un hermano haya mantenido en secreto, escondido su pecado, no quiere decir que sea un perverso y un malo. Porque, hermano, si usted realmente quería arrepentirse, de una vez hubiera aceptado que cayó en pecado. No, es que todos tratamos de encubrir, de mantener mintiendo de que no, que estamos bien. Pero entonces dice: llévenlo a unos testigos que puedan constatar, y así el hermano, cayendo en evidencia, pues pueda reconocer. Pero luego está el tercer paso, que es: si aún así no se resuelve, se puede buscar ayuda externa siempre en la iglesia. A lo que estamos hablando aquí es que cuando Jesús dice: si no lo oyere, dilo a la iglesia. Ahora, aquí no está diciendo es como que el pastor va a pasar. Dilo a la iglesia: hermanos, este hermano es gentil y publicano, es pecador, pecadorazo. No, lo que está diciendo es: dilo a la iglesia, es que primero buscaste instancias externas entre los mismos hermanos, no lo llevaste todavía al concilio de la iglesia, al consejo de los hermanos maduros, mayores, podemos decir el tribunal superior, ¿no? Y el pastor no lo sabía, no sabía qué está pasando ahí, pero ya cuando llega a esas instancias, entonces ya se habla con los ancianos y el pastor. Eso está diciendo, no que, hermanos, aquí en público decimos que este hermano es un carnal y lo estamos expulsando de la iglesia. No, no es eso. Es llevarlo ante los hermanos, y los hermanos que están ahí van a ser claros en decirle: no, hermano, mire, si usted no se arrepiente, usted está en disciplina. Se puede aplicar una disciplina. No se puede decir: mire, usted ya está el cielo cerrado para usted,
Pero la verdad es que usted tiene que, ¿verdad?, ir a pensar, no sé, pero la verdad es que en la iglesia usted está dando un mal testimonio. Amén. Orar por él, pero la cosa es de que no se trata eso en ningún momento de destruir la reputación de una persona. Gloria a Dios. ¿Cuántos sabían que aún en la ley, cuando un niño o un menor de edad está envuelto dentro de algún delito, no le toman fotos? Es prohibido, es contra la ley. Y es contra la ley también sacar en una verdad y decir, mire, este es un asesino. No se puede hasta que la persona sea declarada culpable. Bueno, ¿está conmigo? No lo veo muy a usted. No, mire, hermano, ¿sabe por qué yo enseño estas cosas? Porque el Señor me llamó eso. Su corazón es tan compasivo. Dios no quiere que nosotros podamos herir más a las personas que están heridas en la iglesia, sino que las restauremos. Amén. Y este es el corazón de Dios. Vamos a hablar Gálatas 6, y yo con esto termino. Gálatas 6, versículo del 1 al 2. Gálatas 6, y hoy sí termino, de verdad. Dice: hermanos, diga conmigo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, diga restauradle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ok, la primera palabra que voy a rescatar aquí es que fueres sorprendido en una falta. Póngame atención, que hasta donde se sabe que la persona anda en pecado es cuando lo sorprenden. O sea, no es que él dijo, hermano, yo me arrepiento y aquí vengo a confesar públicamente mi pecado. No, lo agarraron ahí en curva. Porque el diablo, la mentira es, nadie lo va a saber. Peca, ¿verdad? Nadie lo va a saber. Pero no, cualquier momento lo sorprenden y después lo va a saber todo el mundo. Ok, bien. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, y luego dice Pablo, ustedes que se la llevan de maduros, actúen como personas maduras como cristianos. Traten esto con madurez. Amén. ¿Saben ustedes que aún el apóstol Pablo, despierte el que está para ahí, no está oyendo? ¿Sabe usted que hasta dónde el apóstol Pablo llega en estos casos? De que si hay conflicto dentro de la iglesia, dice que ustedes no son maduros para resolver esos problemas entre ustedes, no, que lo llevan a tribunales. Mire, hermano, no hay nada más horrible. Yo ya he estado como pastor, por eso se los estoy diciendo. He ido a juicios de hermanos y en donde tuvieron que llamar a la policía, que estaban agarrando a golpe los hermanitos en Cristo. Estaban arrancando el último pelo que tenía en la cabeza al hermano. Y llega la policía y se sientan los policías. Y los policías preguntan, ¿y ustedes a qué iglesia van? A la iglesia del pastor Bonilla. Entonces dice, ustedes que son maduros, espirituales, resuelvan esos problemas. Obviamente que en un caso de violencia no vamos a decir, hermano, aguántese, ayune, y el hombre le tiene todo morado el ojo. No va a decir, aguante, hermana, ayune. No, yo le diría, agarre el teléfono y llame ahorita a la policía, que se lo lleven a ya. Pero también hay casos, hermano, que no podemos llevar esto a cada rato a la policía, la policía. Mira, aquí han venido mucho, es que aquí existe mucho eso, no sé por qué. Pero como muchos hispanos a veces somos como machistas, nosotros creemos que es lo mismo que allá en México, que El Salvador, Guatemala, Colombia, que pueden ser golpeadores de mujeres. Aquí lo llevan, ya rapidito le ponen las chuchas ahí, se lo llevan. Aquí, Señor, se respeta la ley. Póngame atención a lo que estoy hablando. Solo es para romper el hielo. Yo tenía un hermano que había traído
de mi país, El Salvador, había traído un machete. ¿Saben qué es un machete? Pero él lo había comprado en un lugar de, ¿cómo le llaman? De artesanías. Y venía el machete en una vaina muy bonita de cuero, así. Decía El Salvador, ¿verdad? Pero con ese machete le pegó unos vainazos con el machete a la esposa, ¿no? Le estoy hablando la verdad. Entonces, y son de esos hombres que dicen: es que las mujeres de vez en cuando necesitan unas vainitas, ¿verdad? Una sí. Entonces se lo llevaron preso. Se lo llevaron preso. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que ser maduros. Ustedes que se creen maduros espiritualmente, dice: restaura. Eso significa restaurar la dignidad de un hermano. Los que están aquí y que trabajan en construcción, ¿qué significa restaurar? Dígame rápido. Cuando usted le dijo: yo lo contrato para restaurar mi casa, ¿qué significa eso? ¿Ah? Volver a dejar la casa en el estado original, como estaba antes. Si estaba una pared caída, usted la restaura. Entonces, restaurar significa devolverle al hermano la dignidad que ha perdido. Dale el valor y decir: Dios te valida, Dios te levanta, Dios cree en ti, Dios te perdona, Dios te va a levantar. Amén. Entonces, liberarlo de la acusación, de la condenación, y decirle: hermano, Dios todavía, si tú confiesas tus pecados y te levantas, Dios puede hacer una pieza útil en sus manos, más que antes te puede usar. Entonces, eso significa restaurar. Y luego, con espíritu de mansedumbre. ¿Qué se le significa la palabra mansedumbre? No es menso, manso. No es lo mismo. Ok, mansedumbre, diga mansedumbre. ¿Saben ustedes por qué nosotros estamos aquí? Cuando la Biblia dice que fue llevado el Señor como un cordero manso, que fue llevado como un cordero manso, que no abrió su boca. Es que si Jesús allá en la cruz, Él tenía el poder, hermano, para mandar legiones de ángeles y mandarle fuego a todos los que lo estaban crucificando. Pero la mansedumbre es tener en control la capacidad tú de ofender, de dañar, de hacer algo a una persona. Es el control. No me controlo. Yo le podía decir al hermano: hermano, usted esto y lo otro, pero al contrario, usted se refrena y controla, y entonces actúa con mansedumbre. ¿Está conmigo en esta hora? Y luego dice: considerándote ¿a qué? A ti mismo. Porque ahí es donde viene el asunto, ¿no? Que es muy bonito nosotros señalar a otro su pecado, pero la cuestión es que Dios te dice a ti: si no fuera por mi gracia, tú estarías en la misma situación del hermano. Porque todos estamos en la carne, aquí en este cuerpo y en este mundo. Pero por mi gracia es que tú no has caído como el hermano. Pero considérate primero a ti mismo. No seas muy severo con él. Amén. Mira de dónde yo te saqué. Ya termino. Hoy sí ya terminé. Pero no terminé ya mi tema, porque tengo todavía que darle. Pero me quedo ahí. Entonces, wow. Primero, sé misericordioso con tu esposa. Amén. No la acuses, no le juzgues, no la condenes. No condenes al hermano, no condenes a los pastores y declararlos ya como apóstatas, herejes. Sé misericordioso como el Padre fue misericordioso contigo. Amén. La Biblia dice, hablando de la misericordia de Dios, solo voy a leer esto y allí ya voy terminando con mi oración.
¿qué es hacer misericordia? En Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿En qué se deleita Dios? En tener misericordia. Dios perdona la maldad y olvida el pecado y no va a retener para siempre su enojo. Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado contigo. Dios ya olvidó tu pecado. Él ya no se acuerda. Sepultó tus pecados en lo profundo de la mar, donde nadie ha llegado, donde nadie puede llegar, para que tú ya no saques ese pecado afuera. Dios te quiere restaurar, amado hermano. La palabra pecar significa errar al blanco, a tu propósito. Yo sé que tú tienes un propósito en la iglesia. Quizás Dios te ha llamado a un ministerio, pero el que tú fallaste, no tienes que caer en una culpa tóxica, en decir soy un fraude, un fracaso, porque el error no eres tú. El error fue una falta que cometiste. Pero Dios quiere restaurarte y Dios quiere reivindicarte, quiere validarte, quiere decirte que aún con lo que tú le fallaste a Dios y que eso te está martillando y condenándote a ti mismo, que te levantes este día y que Dios puede usar aún tu vida. Todavía Dios puede hacer algo grande a través de ti. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere restaurarte, levantarte en este día. Gloria a Dios. Amén. Dios cree todavía en ti. Dios te sana. Me gusta eso. Él perdona la maldad y olvida el pecado. Tú eres el que le está recordando siempre a Dios: Señor, mira, tú sabes lo que yo cometí. Pero Él está diciendo: ¿por qué me estás recordando? Si yo no sé de qué me estás hablando. Yo ya olvidé. Y es más, tu pecado yo lo fui a sepultar hasta el fondo del océano. No sé por qué lo estás sacando todavía. Ay, que Dios no me puede usar así como yo, que hice esto. Quizás Dios puede usar a hombres más íntegros, más limpios, pero no a mí. No creo que Dios pueda darme algo bueno. No lo merezco porque yo he pecado. Creo que merezco mejor el castigo de Dios. No. Dios es misericordioso y Él olvida. Él ya le dio vuelta a esa página. Tu expediente ya lo borró el Señor, ya no está ahí. No tienes que ir a un lugar a firmar todos los días, como que si eso es lo que va a marcar toda tu vida. Dios ya te perdonó. No importa lo que hayas cometido aquí en Canadá o en tu país, Dios te perdona y te restaura. Y Dios quiere sanarte hoy tus heridas. Yo quiero hoy orar. De una vez llamo, si hay alguien que quiere recibir a Cristo, levante su mano ahí donde está. Quizás dijo: Señor, yo no sé si tú quieras salvarme a mí. He cometido muchas cosas malas. Pero si alguien quiere recibir a Cristo, levante su mano derecha ahí donde está. Y yo de una vez voy a hacer un llamado también al pueblo de Dios. Si es que usted ha sido sincero y es sincero y entiende lo que yo estoy hablando, ¿cuántos quieren ser vasos de misericordia? ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios? Amén. Quiero que